Vamos a iniciar nuestro debate en las ondas, o más que debate en las ondas esta mañana, les puedo garantizar que va a ser algo instructivo para muchas personas, porque seguramente que si hablamos de cláusula suelo, serán muchos los afectados, pero también hay que decir que es algo completamente desconocido. Por eso me he rodeado de personas que tienen mucho que decir al respecto, como es el caso de Javier Cuevas. Javier, buenos días. Buenos días. Un experto casi en el tema de cláusula suelo, porque es muy complicado, ¿eh? Muchos espectadores y muchos oyentes dirán, cláusula suelo, con lo complicado que es, ¿qué nos pueden contar? Bueno, primero también dar los buenos días sí, a nuestro compañero. Buenos días. Miguel Ángel López Mendo es economista, un amigo de la casa, y si yo digo que me rodeo de gente interesante e importante, pues uno de ellos es también Miguel Ángel. Javier, bueno, primero hay que decir que, suelo. entre otras cosas, yo soy perito judicial inmobiliario, entre otras cosas también. Y lo primero que quiero explicar, porque la gente tiene muchísimo lío, voy a intentar explicarlo, ser lo más conciso. Cuando las personas iban a formalizar una hipoteca a un banco, normalmente, y en la mayor parte de los casos, la hacían a un tipo de interés variable. Es decir, el Euribor, que es el precio del dinero, y luego un diferencial que se supone que era lo que iba a ganar el banco, ¿no? Un 0,75, un 0,50, bueno, en aquellos momentos era un poco lo que se firmaba con los bancos. A partir de ahí, los bancos se inventaron algo que también cuando iban a firmar la hipoteca en el notario tampoco hacía mucho hincapié, que era una cláusula suelo. Es decir, aunque el precio del dinero baje, tú me vas a seguir pagando X dinero, es decir, un 2,5, un 3,5, un 4, dependiendo cada banco y cada hipoteca, intentaban tener lo que llaman un suelo. Es decir, aunque siga bajando el precio del dinero, tú me vas a pagar esto. ¿Por qué? Porque si el precio del dinero está como está ahora, que está casi en negativo, resulta que si tú tienes un diferencial del 0,50, ahora tendrías que estar pagando un 0, me parece que es 0,49 más o menos. Pero sin embargo había gente que seguía pagando el 2,5 y el 3,5%. ¿Por qué? Porque se habían inventado una cláusula suelo para esas hipotecas. Empiezan las denuncias cuando baja el tipo de interés del dinero, porque cuando el tipo de interés del dinero estaba por encima de la cláusula suelo, no había ningún problema porque esas cláusulas no entraban en vigor. Entonces, la gente vivía contenta con su hipoteca. Empieza a caer el precio del dinero y empiezan a tirar todos los bancos de esa cláusula para mantener el tipo diferencial y para cobrar a la gente en torno al 3,5, 2,5, por ahí. Y es cuando empiezan a denunciarlo. Los bancos siguen agarrándose a la cláusula suelo, dicen que es legal. Y todo esto empieza a haber un proceso judicial, hasta que llega la primera sentencia en firme, que es la del Tribunal Superior de Justicia en España, que la hace el 9 de mayo del 2013, y dice textualmente que todo el dinero pagado de más, es decir, cuando el precio del dinero ha bajado, tú sigues pagando un diferencial que no deberías de haber pagado, que todo ese dinero se tiene que devolver a los contribuyentes. ¿Desde cuándo se devuelve a los contribuyentes? Desde el día 9 de mayo del 2013, y empiezan a entrar todas las demandas y sentencias. Ha pasado algo muy relevante en estas semanas, que la Unión Europea ha dicho, no, ¿cómo que del 9 de mayo de 2013? Le tienen que devolver entero, desde el primer día y desde el primer euro. Entonces cambia totalmente la película y ahora existen dos tipos de personas. Aquellos que demandaron y les han devuelto el dinero y no saben, porque es un hecho juzgado, y no saben si pueden volver a pedir el resto del dinero, y aquellos que todavía no habían pedido el dinero. Bueno, tanto a los que habían pedido el dinero les tienen que devolver el resto, como a los que no habían pedido el dinero tienen derecho. Y lo que quiero y que quede la gente muy clara, ahora hay personas que no le están cobrando la cláusula suelo, pero se la han cobrado. No es que el banco se la haya quitado. El banco no la está aplicando. De momento tienen cláusula suelo. Y sobre todo algo muy importante, tienen un montón de dinero que es suyo. Y la pregunta del oyente y del espectador es, ¿y cómo sé si me pertenece dinero? Muy fácil. Váyase usted a un letrado, hay letrados que no le van a cobrar nada, van a mirar su hipoteca, van a ver si tiene usted cláusula suelo, desde cuándo la tiene, y le van a hacer una pequeña estimación de lo que usted le tiene que devolver el banco. El mayor de los problemas que ha pasado es que cuando van al banco, que eso no pasa nada, que te la quito, que no te la quito, pero no te quieren devolver el dinero. No hay ni un solo banco que haya devuelto el dinero a la primera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los especialistas meten una demanda y juegan con dos hechos muy diferenciales. Primero, están todos queriendo coger este tipo de casos porque le ganan las costas al banco, porque el banco ni se presenta en los juicios ahora mismo, se allana para no tener más gastos y no se presenta, con lo cual los abogados están ganándole ya al banco un dinero. Y encima
a mucha gente no le están cobrando, sino que le cobran un porcentaje. Hay otros que cobran un porcentaje sobre lo que sacan. Con lo cual, el ir a un abogado no te va a repercutir en dinero porque si tú no coges nada, nada vas a tener que pagar. Pero el que tenga dudas, luego seguiré hablando y seguiré hablando de este tema para dejar paso, pero el que tenga dudas puede ir a un letrado, a cualquiera, pero hay muchísima gente en Medina del Campo y comarca que tiene miles y miles de euros. Una hipoteca media, por ejemplo, que haya tenido cláusula suelo, va a estar entre los 7, 8, 10.000 euros que le tienen que devolver. Y lo tienen que mirar. Por favor, cojan su hipoteca. Y si ustedes no son capaces de ver si tiene cláusula suelo, que solo hay que leerlo, llévenselo a cualquier persona y le dirá, sí que tiene usted cláusula suelo, y entonces tome la decisión que tome. Pero pueden recuperar el dinero. Y aquellos que ahora no le están cobrando la cláusula suelo, que sepan que el banco está obligado a devolverles desde el primer euro. Es decir, no se conformen con que ahora no se lo cobren, sino que el banco les debe este dinero. Miguel Ángel, hablamos de justamente hace una hora publicaba el diario El País que el Gobierno ultima los términos del Real Decreto con el procedimiento para que el cliente y banco negocien la devolución de la cláusula suelo. El Ejecutivo quiere evitar que los casi 1.400.000 afectados acudan a la justicia y colapsen los juzgados. Sí, bueno, primero confieso mi casi desconocimiento de estas cosas, dos cosas técnicas, ¿no? Apenas lo llevo. Porque es una contradicción, la verdad es que personalmente cuando veo dos números seguidos me duele la cabeza. Y por eso en mi vida es una composición de una declaración fiscal y no la voy a hacer nunca. No voy a hacer la composición en otras cosillas porque, bueno, zapatera tus zapatos y por eso me dedico el tema de la bolsa, porque la bolsa no son números, aunque parezca una contradicción, no es economía, la bolsa es un pensamiento filosófico, sociológico, etcétera, ¿no? El tema de las cláusulas de suelo, que Javier lo conoce mejor por su actividad, dándole una orientación distinta. Es verdad que en la economía y en la vida las líneas rojas entre lo legal y lo correctamente económico es una línea muy flojilla. Es verdad que comprendo que, entre otras cosillas, la banca se tiene que proteger un poquito los créditos, porque recordamos que es la cosa más sensible. Y unos créditos hipotecarios que se van a 30, 40 años, las vueltas que dan a la vida. Fijaros que la actual crisis, las vueltas que ha dado a la vida, ¿no? Un sector como el sector bancario, de las cajas de ahorros, que le iba a decir, prácticamente han desaparecido como tales, ¿no? Aquí en Castilla, sí, prácticamente. Y prácticamente, claro. Aquí en las cajas de ahorros de Castilla, quitando las cajas rurales, ¿no? Caja España, Caja Duero, están en la órbita. Son cooperativas de crédito, claro, no son cajas. Por eso, que son. Ha quedado un Caja España, Caja Duero en la órbita de Unicaja, que es de Málaga. La Caixa se ha quedado con la Caja Municipal de Burgos, Ibercaja, que es de Zaragoza, con la Caja de Ahorros del Círculo Católico, Ávila, etcétera. Y por tanto, y luego los movimientos que ha habido, los tipos de interés, ¿no? Pues, ¿quién iba a pensar los tipos de interés en los que hemos caído? Cuando la crisis de los 90 se veía algo parecido en Japón, entonces nos extrañaba cómo los tipos de interés puedan bajar, ¿no? Y es verdad que yo comprendo que los bancos se tienen que un poquito proteger sus créditos, porque el crédito es la cosa más delicada. Recordamos que dos bancos, por citar populares, Banco Banesto, se fue a la quiebra, no por las cosas que decía Mario Conde, se fue a la quiebra entre otras cosas porque fue encontrar el ciclo y dio unos créditos en el 89 que después en el 92 no los pudo recobrar. Y ahora la crisis de la banca italiana, Monte dei Paschi, ha sido exactamente por lo mismo. Cientos de miles de millones en créditos que no lo pueden recuperar. Y yo comprendo que desde ese punto de vista, evidentemente, la banca se tiene que proteger un poquito, ¿no? A veces cuando se dice, bueno, si cuando firmamos un crédito hay que mirar con lupa. Pero una cosa es cuando en las negociaciones quien manda es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Y entonces yo tengo una cantidad más o menos importante y voy a ingresarla en un banco, voy a tener 40 bancos que me van a decir que evidentemente es lo mejor para mí. Me imagino que los afortunados de las loterías de Navidad de este año en Medina tendrían 40 profesionales como su obligación buscándoles para ofrecerles. Y otra cosa es cuando yo voy a pedir un crédito, cuando yo pido un crédito por necesidad de que tengo de que me hace falta liquidez y lógicamente quien tiene la sartén por el mango es el banco, ¿eh? Y por tanto yo voy a mirar lo justito porque tengo necesidad de que me den un crédito y por tanto en principio comprendo un poquito esta protección, pero evidentemente legal. No sé exactamente cómo va en Europa estas cláusulas, pero bueno, si legalmente se hace esta corrección, por lo que dice la banca, me imagino que intentará no colapsarse y soltar lo antes posible. Sí. Todo lo que estamos hablando ahora es fundamental también lo que va a pasar el viernes en el Consejo de Ministros, ¿vale? Lo que acabas de leer del viernes en el Consejo de Ministros. Porque hay algo que yo hice muchísimo hincapié.
Si hay una sentencia del Tribunal Supremo que tenía que devolver el dinero, ¿por qué no hace nada el gobierno? Y quieren interpelar a la justicia. Entre otras cosas van a colapsar la justicia, pero si tienen razón, tienen razón. Y no pueden dejar que los bancos se queden con el dinero de aquellas personas que tienen mejor fe. Porque ha habido personas, y yo tengo conocimiento de ellos, que han ido al banco y dicen que no, que te están contando, que no te creas lo de los periódicos, que no te creas para intentar. Y se han venido y han dicho, Javier, si es que me han dicho que es mentira, que puedo recuperar mi dinero. Y no, todo el mundo no solo puede, sino debe y debería de tener la obligación de recuperar el dinero. Yo he sido muy crítico con la actitud del gobierno, porque desde la primera vez que sale en el Tribunal Supremo, la sentencia del 9 de mayo del 2013, el gobierno tenía que haber obligado a la banca a que pusieran los medios para que fuera la banca que fuera llamando cliente por cliente, le dijera lo que le tiene que devolver y le devolviera el dinero. Y no hubiera un requisito previo que es interponer una demanda. Porque no todo el mundo, hay gente que tiene miedo a los juzgados, y hay que decirlo así, hay gente que le dice, no, ¿cómo voy a llevar yo al juzgado al banco? Y se queda sin cobrar su dinero. Y el banco se queda con un dinero que no es suyo. Si el gobierno lo que tiene que hacer es coger a la banca y decirle, señores, hay una sentencia, ustedes están obligados a coger hipoteca por hipoteca, llamar al cliente y devolverle el dinero. Y se van a producir casos paradójicos de personas que además les han quitado la vivienda y ahora mismo hay un problema tremendo porque les han quitado la vivienda injustamente porque les han hecho una reclamación económica que no tenían que hacérsela. Porque en el momento que tú haces una reclamación económica, le estás metiendo unas costas judiciales y ni tu reclamación económica se ajusta a la realidad de la deuda y las costas judiciales no las puedes ganar si pides una deuda que no corresponde a la real, estamos viendo que hay gente que le han quitado la casa y le tienen que devolver dinero. O por lo menos entraríamos en un proceso de decir, me han quitado la casa injustamente porque me han obligado a pagar más dinero del que tenía. Con lo cual, habría que instar al gobierno a que llamara a la banca y le dijera, señores, vayan revisando ustedes, hipoteca por hipoteca. Es verdad que ha dicho el ministro de Justicia que es muy complicado que en 3 meses pueda tener la capacidad la banca de devolver casi 1,5 millones de hipotecas que están afectadas, no todas están afectadas, pero la gran mayoría está afectada por la cláusula suelo, en 3 meses no puede. Pero ya no me parece que sea una cuestión de 3 meses. Aunque sea de 6 meses o sea de 8, me parece que es una cuestión de que el gobierno tiene que llamar a la banca y el gobierno tiene que hacer que la banca llame uno por uno a sus clientes y diga a sus clientes, a usted le corresponden 8.000 euros, aquí los tiene, a usted le corresponden 9.000, aquí los tiene, porque es su dinero y tiene que intentar que ese dinero vuelva a los contribuyentes que han ganado la justicia. Y luego voy a entrar en un tema muy importante, porque ya no es solo lo de la cláusula suelo, sino ahora hablaré de la constitución de la hipoteca, que ha habido tal sentencia el otro día, y hablaré de hipotecas multidivisa y ejecuciones hipotecarias, que verdaderamente la gente está bastante fuera de juego en estas cosas y muchas veces están a merced de la banca y de un director que está detrás de un despacho y que como cree que sabe más que él, pues se calla y se achanta a la gente, y es una de las cosas que tenemos que intentar desde los medios de comunicación y sobre todo porque son muchos. Hablaré de millones de euros, por ejemplo, que tienen que devolver en Medina del Campo, a la gente de Medina del Campo, y es muchísimo dinero. Lo que es increíble el desconocimiento que hay sobre este tema. Miguel Ángel, hay un daño colateral y es la caída de los bancos en bolsa, porque ahora mismo ya se habla de que puede suponer, bueno, pues todos los bancos un golpe importante, ¿no? Bueno, la verdad es que los bancos están recibiendo tortas por todos los sitios. y es una de las claves de por qué, a pesar de que la economía va más o menos bien, la bolsa el año pasado esto sufrió, ¿no? Porque cuando la banca es el sector más delicado, y es como una esponja que lo absorbe todo, y normalmente se absorbe más lo malo que lo bueno. Cuando no era Monte dei Paschi, era el Deutsche Bank. Cuando no son las cláusulas del suelo. Pero Alemania ha subido un 18% y España no. Y bueno, es otra economía distinta, ¿no? Y entonces, incluso estos países quedan con la bolsa mal, ¿no? Es verdad que las repercusiones van a ser fuertes. Es verdad que a la hora de reclamar, a veces no se reclama por ignorancia, por miedo. Porque quien más y quien menos, cuando uno ha pedido una hipoteca en un banco, pues tiene un compromiso con el banco. Y si la sartén la tiene el banco por la mano, pues lógicamente la gente es más prudente. Es verdad que se puede colapsar todo esto y por una parte, claro, ¿quién va a pagar todo esto? La banca no lo va a pagar, desde luego. Lo van a pagar los clientes de los bancos, esto es matemático. Y en segundo lugar, claro, podemos tener unas repercusiones ahora con las hipotecas nuevas.
porque estamos en una época, si la cosa no se cambia, que ya el año pasado comenzó la subida de los pisos, la vivienda nueva. Y por tanto la gente no compra pisos cuando los pisos bajan, la gente compra pisos cuando los pisos suben. Y entonces van a empezar a pedir hipotecas. La banca no va a querer otra vez volverse con estas historias. Y entonces ahora, por ejemplo, pues están lanzando ya hipotecas a tipo fijo. Con un diferencial importante para no pillarse estos detalles, ¿no? Y por eso tiene su parte positiva, tiene su parte negativa. Si legalmente es así, pues se reclama y, como dice el compañero, pero en fin, puede tener unas repercusiones en futuros créditos delicados, sí. Bueno, lo que va a pasar el viernes no solamente es si el Consejo de Ministros va a tomar una decisión con respecto a la banca para que no tengan que interponer todo el mundo demanda. Estamos hablando de muchísimas demandas y es que además, si lo único remedio que le queda a la gente es interponer demanda, que le interpongan. Si el Consejo de Ministros el viernes dictamina que va a haber otros mecanismos de pago, pues que todo el mundo intente ejercitar los nuevos mecanismos de pago que hay. Porque la banca también está haciendo negociaciones. Vale, tú no me reclamas, que es lo que no tiene que caer la gente, por favor, los que me estén escuchando y los que me estén viendo, no caigan en la trampa de la banca. Les van a poner un papelito, bueno, yo te quito la cláusula suelo y me firmas este papelito. Este papelito dice que no le puedes reclamar el dinero. Por favor, que no lo firmen, que han engañado a muchísima gente. Que no lo firmen, que es su dinero y que pueden pedírselo. Entonces, ese tipo de trampa no tiene que caer la gente, porque es lo que estaban haciendo los bancos. Decirle, no, yo te la quito la cláusula suelo, pero tú me firmas este papel donde ya no me puedes reclamar sobre esta hipoteca. A lo que iba el viernes, no solo tiene que dirimir en el Consejo de Ministros qué va a pasar con este tema, si va a establecer unos mecanismos para que no tengan que interponer demanda, sino que va a establecer las nuevas fórmulas de hipoteca. Es decir, el Consejo de Ministros tiene que sacar una normativa clara y concisa de cómo se hace una hipoteca. Me imagino que tendrá que ser un poco lo que aquí dice mi compañero, proteger también a los bancos, porque no les va a dejar siempre al pie de los caballos, y proteger a los consumidores. Va a tener que buscar una ejecución entre una cosa y otra para poner encima de la mesa un tipo de hipoteca que se pueda ajustar y que todos los bancos a la hora de hacer un crédito. Pero quería entrar en otro par de cosas que ha habido que son importantes. ¿Me corresponde el dinero si yo he dado mi vivienda en dación en pago? Sí. Javier, pero yo si doy la dación en pago me pueden reclamar. Mirad, cuando a alguien le van a quitar la casa porque no la puede pagar o porque tiene un valor exagerado, que luego entrará en otros de los productos que existe y que también hay una reclamación, puede entregar las llaves al banco en vez de esperar a que el banco se la quite. Y el banco puede reclamar. El banco, para reclamar el resto de la deuda, tendrá que ir a un procedimiento jurídico. Se le puede reclamar, pero tendrá usted defensa. Ha habido una sentencia en el Tribunal Superior de Barcelona ayer que dice que las personas que han dado la dación en pago, que han entregado las llaves al banco que no podían pagar, me imagino que todos los casos no serán iguales, porque en todos los casos puede haber matices, que el banco ya no obtiene capacidad para reclamarle el resto de la deuda. Con lo cual, se pueden hacer, antes de que le quite la casa, es preferible dar la dación en pago porque el consumidor tiene una opción para mañana poder decirle al banco que no le debo dinero. Y si el banco se la quita y no has hecho la dación en pago, esa posibilidad la has perdido. Otro de los temas que ha habido una sentencia esta semana es el tema de las hipotecas. Cuando alguien iba a hacer la constitución de una hipoteca, le llamaban y le decían, tiene que hacer usted una previsión de fondos de 3.000 euros. No sé cómo ni por qué. ¿Y a quién se la hago? A la gestora del banco, que no sabía, todo el banco tiene una gestora y hacía una provisión de 3.000, de 3.500 euros. Cuando al final una hipoteca entre registro y notario pues venía saliendo en torno a 1.000 euros, pues al final había 2.000 que se perdían por ahí, que nadie sabía por qué se perdían por ahí. Pues hay una nueva sentencia que todos los consumidores pueden reclamar a los bancos los costes de la formalización de la hipoteca, porque los bancos se han quedado con una cantidad de dinero que no se ajustaba a la realidad, porque a trabajos de gestora, y es que se perdía 2/3 del dinero iba para la gestora y 1/3 iba realmente para lo que tenía que ir, que era para los gastos de formalización de la hipoteca. Una vez dicho esto, luego existen otros productos que la gente tiene mucho desconocimiento. A algunos genios se les ocurrió vender y sonaba muy bien. Si yo ahora mismo lo vendo como lo vendían ellos, dicen, ¿para qué vas a hacer la hipoteca en pesetas o en euros
Cuando en Japón te la hago en yenes y está el tipo de interés al 0% y tú vas a ganar mucho dinero, mientras nosotros, y tú le decías a la gente, se fió del banco. Ya ves qué va a saber la gente de hipotecas multidivisa, se fía del banco y va y firma una hipoteca multidivisa. Y te la encontrabas por la calle y te decía, no, yo es que soy muy bueno y he hecho una hipoteca multidivisa en yenes. Y cuando se han querido dar cuenta, resulta que debían más al banco que el valor real de la casa. Bueno, pues esto ahora mismo también se puede demandar. Esto fue un engaño del banco porque, ahora nos lo explicará también, porque no solo afecta el tipo de interés que hay en los países, sino afecta a los cambios de moneda. Tú estás pagando en euros tu cuota y tú tienes una hipoteca en yenes. Es decir, realmente te lo estás jugando a una fluctuación de la divisa. Y ese tema también se puede reclamar al banco, porque el consumidor no entendía de hipotecas multidivisas. Son los bancos los que realmente han metido este producto porque han creído que les iba a quedar un mayor margen diferencial. Pero la venta era muy clara. Si yo te la hago en yenes, el yen está al 0%, tú casi no vas a pagar el tipo de interés, solo vas a pagar la renta variable, el diferencial que yo te pongo. Ah, bueno, pues si me lo haces así y voy a pagar menos, pero resulta, no voy a decir que fue una estafa, sino que fue un producto financiero de que tenía mucho desconocimiento la gente se fió de los bancos y ahora mismo también está en los juzgados porque lo que no puede ser es que te hayan vendido un producto financiero y al cabo de los 7 años tú pagando la hipoteca debas el 40% más del valor de tu casa. Miguel Ángel, estamos escuchando aquí a Javier, bueno, pues sobre los bancos, ¿eh? Bueno, no voy a ser yo el que les defienda, ¿verdad? Los que nos están viendo o escuchando ahora, alumnos universitarios que asisten a mis seminarios de bolsa, saben perfectamente que una de las claves para marcharse corriendo de la bolsa es cuando los bancos normalmente recomiendan comprar en bolsa, que es la época del boom económico y dan créditos para entrar en bolsa. Y por eso en ese tema sí que lo sigo, porque lógicamente es lo que me muevo, ¿no? Pero es verdad que la relación con el banco es como la relación en cualquier faceta de la vida. Es decir, es la lucha entre el comprador y el vendedor. Es decir, cuando yo voy a vender una casa, es distinto al comportamiento del comprador. El vendedor que va a decir que lógicamente su casa es maravillosa, que es la mejor del mundo, que no tiene goteras, etcétera. El comprador, ¿qué tiene que hacer? Intentar ver si esa casa tiene problemas. Porque si no, evidentemente, después yo firmar, dice, vamos a comisaría, es que no saldríamos de comisaría. Cuando yo voy a los mercadillos de aquí de Medina el domingo, los que venden en los mercadillos no han estudiado marketing, pero joder, de ventas saben un rato, ¿no? Y entonces, cuando nos dicen que nos venden una camisa de seda, pues sabemos que ni es de seda ni es de coña. Y dicen, bueno, ¿y qué hago? Compro una camisa que es de seda, voy a casa y no es de seda, voy a comisaría, es que no saldríamos de comisaría. Cuando yo voy a un restaurante y el maître me recomienda unos platos, si ni esos platos hay un pescado, el maître me va a recomendar la merluza por 2 razones, ¿no? O porque la merluza es fresquísima, lo cual no es cierto, o que la merluza lleva 15 días en la cámara y tiene hasta polvo, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que evidentemente el maître, pues para ser buen maître, tiene que sacar todos los productos. ¿Y qué va a hacer? Pues me va a decir que evidentemente la merluza es exquisita, que la acaban de coger, y por eso tienes que ser tú como comensal e intentar ver si eso es correcto o no es correcto. Por eso, personalmente, cuando voy a un restaurante que no conozco y me recomiendan una merluza, pues por innato digo, dame pollo, porque sabes perfectamente que esa merluza lleva tiempo aquí. Y el comportamiento de la banca es exactamente igual, ¿no? Claro, es verdad que aquí son cosas más delicadas, que son cosas económicas, y por tanto que la banca tiene una función, y es que recordamos siempre que el profesional del banco no es mi asesor, es un vendedor. Tiene la obligación de vender unos productos que de la casa le han dado, ¿no? ¿Y qué va a decir? Por supuesto, nos va a vender los mejores, ellos consideran fondos, bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, nosotros como clientes tenemos que intentar averiguar. El problema cuál es, que realmente la economía es una cosa delicada y como dice Javier, encima nos metemos en créditos multidivisas, etcétera, 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 pues esto es terrible. Esto ya sé. Pues yo no creo, Miguel Ángel, discúlpame, que una persona, por ejemplo, ya de cierta edad, pues vaya al banco y cuando le dicen que le van a invertir en yen, se empieza el hombre a investigar a cuánto está, cuánto deja de estar. Entonces, es lo delicado, ¿no? Es lo delicado y por eso está sensible, por eso los bancos tienen esta ventaja, ¿no? Que van a vender productos que evidentemente la gente no conoce, sean créditos, sean hipotecas, sean preferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es la gravedad.
Hombre, vamos a esperar que con todas estas sentencias que está viendo, pues se normalice un poquito. Ya el tema de las asesorías, ya creo que ha sido Bankia hoy que ha anunciado algunas hipotecas donde comparte los gastos de... En fin, vamos a ver que en todo esto pues se normalice un poquito la cosa. Pero siempre nos encontraremos en lo mismo, que la banca tiene que vender unos productos y nosotros vamos a comprarles. Javier, ¿tiene algo de culpa el consumidor que a lo mejor se ha dejado engañar o ha querido ser más listo a lo mejor que el banco en algunas ocasiones? Vamos a ver, el problema de todo es cuando tú vas a negociar con una persona que sabe muchísimo más que tú, ¿no? Y luego cuando hay un tipo de relación confianza, que es lo que pasó con las preferentes. Las preferentes se han vendido fundamentalmente a personas mayores con una capacidad de ahorro y que tenían pues en sus cuentas corrientes X dinero y les estaba rentando poco. Han ido al director del banco de la oficina de toda la vida, con el que tenían confianza, y el director del banco le han llamado de arriba que tenía unos objetivos de colocar preferentes, X cantidad de dinero en preferentes. Esas personas que han ido a la buena voluntad del director de la banca. Y además, él lo sabe mejor que yo. Cuando tienes un producto de riesgo, lo primero que tienes que hacer es buscar un nombre que dé garantías, Que pegue, sí. Porque cuando hicieron la titularización de las hipotecas le llamaron esto... ¿Cuál era el nombre? Cuando titularizaron las hipotecas y las vendieron en los fondos, ¿cómo se llamaban? Llamaban fondos garantizados, no sé, tenían cosas. el nombre, pero al final el nombre es importante. Y cuando dice preferentes, tú dices, lo preferente es que me devuelva mi dinero. Y claro, hay una serie de productos que la gente tiene que entender. Cuando vaya a un banco tiene que entender que hay un tipo de interés del dinero, que hay un precio del dinero ahora mismo. Cuando tú quieres sacar rentabilidades superiores al precio del dinero, te estás metiendo en un producto de riesgo. Y eso lo tiene que entender el consumidor. Si el precio del dinero ahora mismo casi que está al cero o está en negativo, está en menos 0,05, me parece que el último que he mirado, del Euribor, si a ti alguien te ofrece un 4% por tu dinero, tú estás adquiriendo un producto de riesgo. Porque el banco no tiene necesidad de ese dinero. Porque para eso se va al Banco de España, al Banco Europeo, y le da el dinero. O sea, un banco cuando necesita liquidez, el Banco Central Europeo y coge el dinero para coger esa liquidez. Pero a ti no te van a pagar un 4% cuando el precio del dinero está ahora mismo al 0%. Porque si no te lo pagarían en un depósito normal a plazo fijo. Es decir, si alguien te está ofreciendo un 4%, un 4,5%, tú estás asumiendo un riesgo. Eso es lo primero que tiene que entender todo el mundo. Era como los pagares de Rumasa famosos, les damos el 10% del dinero. Estás asumiendo un riesgo elevadísimo. Confiando en una sociedad, nadie te da el 10%, nadie te garantiza. Eso de fondos garantizados, no sé qué, nadie te garantiza. Cuando te proponen un fondo de inversión, lo primero que tienes que ver, ¿es un fondo de inversión de renta fija o un fondo de inversión de renta variable? Si es de renta fija, tú tienes garantizado el dinero. Pero en renta fija, si es 100% de renta fija, te van a dar muy poquito dinero. Ahora mismo con el precio de dinero te van a dar muy poquito. Luego, fondo variable, que el 25% vaya a renta variable. Pues ya juegas con que el 25% de tu dinero está jugando a algo que es subida de bolsa, bajada y que tú aceptas. Eso es lo primero que tiene. Es verdad que el gobierno ha metido mecanismos para que la gente firme, conozco el producto, no sé qué, pero hay que empezar a pensar que la confianza de la banca tradicional que tenían las personas a la hora de hablar con los directores les ha traicionado. La banca ha traicionado. Este sistema bancario tradicional del director es mi amigo, me aconseja, me dice dónde está mejor mi dinero. Desgraciadamente, con el tipo de propulsión que quisieron meter los bancos en su economía para sacar productos y colocarles, ese es el gran problema. Igual que el problema que comentaba, que cuando los bancos mandan comprar, los bancos dan créditos para comprar porque quieren retirar sus acciones, porque huele mal. Es lo de que dijo cuando salía de Wall Street, no sé qué economista salió de Wall Street, y le dijo al zapatero que le estaba limpiando los zapatos, me han dicho que ahí se gana mucho dinero. Y entonces cogió el teléfono y dijo, vende todo, porque si el zapatero piensa que aquí se gana mucho dinero, vamos mal. Fue un comportamiento de Kennedy, el padre de la saga de los Kennedy, ¿no? Era limpiabotas, pero digo zapatero. Le estaba limpiando las botas y dijo limpiabotas. Salió de la bolsa y había de los zapateros que había antes limpiando. Y le dijo, señor, que compre usted ferrocarriles que va a subir mucho, que lo sé de muy buena tinta, ¿no? Y cuando fue a su casa, su mujer le dijo, mira, cuando un zapatero puede predecir el comportamiento de la bolsa, no estamos muy seguros, ¿no? Pero repito, es que nos vamos a encontrar siempre con lo mismo, va a ser la relación del comprador y con el vendedor en todo. En las pescaderías, en la carnicería, en la compra de viviendas y en la banca. Y es verdad, no es que la banca nos engañe, ¿no?
es decir, la banca es como tú dijo el vecino, es decir, el futuro no tenemos ni idea de nada. Estas créditos multidivisas, me acuerdo, se dieron fuertemente en el 87, poco antes del crash del 87 de octubre, donde la banca te daba te daba dinero sin avales para comprar acciones, sin avales. Porque pasó exactamente igual que ahora con los pisos. Se pensaba que la bolsa nunca caería. Entonces, si no me puedes pagar, pues te vendo las acciones y ya está. Pasó igual que ahora, ¿no? Se pensaba que los pisos nunca iban a bajar. Entonces, no importa, no me puedes pagar, me quedo con el piso y ya está, ¿no? Y entonces, y los dieron entonces en yenes por lo diferencial de tipos de interés que había entonces, ¿no? Y esto lo vamos a vivir siempre. El año 2002, no me voy a decir el nombre del banco, que funciona muy bien en el marketing, pues lanzó unos fondos garantizados, que en teoría es que ese dinero iba a bolsa. Y entonces te garantizaban el capital. Y luego ya si la bolsa subía, pues lo que ganaras, ¿no? Y a partir del 2002, que fue una época muy rara, del 2002 al 2007 es la fase más rara que he visto en mi vida. La bolsa dio unas subidas terroríficas, y la gente ni se enteró. Era típico, ¿no? Encontrar una persona que decía, hombre, compré un piso a Metrobacesa y me ha subido un 30% en 2 años. Qué contento estoy. Y cuando mira las cotizaciones ve que Metrobacesa en bolsa había subido un 2000%, ¿no? Y no se enteraron fundamentalmente por la crisis de Internet que provocó que la gente huyera de la bolsa. Y porque, claro, cuando los pisos suben, tienes un activo que te está subiendo, no te fijas en la bolsa. Bueno, pues este banco lanzó 5.000, 6.000, 7.000 millones de euros en fondos garantizados, los 25 minutos todo. ¿Qué pasaba? Cuando 2 años más tarde la bolsa subió fuerte, pues la gente contenta porque iba ganando una fortuna. Cuando llega el extracto de la entidad financiera, que en 3 años no había ganado más que un 2%. Claro, cuando van a su banco, dicen, mire, es que con lo que ha subido la bolsa no ha ganado más que un 2%. Claro, la respuesta del banco es que no le podemos dar más porque la bolsa no ha dado para más. Joder, que ha subido un 3.000% muchos valores. ¿Qué pasaba? Que estos fondos garantizados no estaban en bolsa. Estos fondos garantizados iban a renta fija. El 90%, y un poquito te lo mandaban a opciones o por ahí, ¿no? Entonces, claro, la renta fija, si es un 2, es un 2, ¿no? Y por desgracia siempre vamos a encontrar en todo, y una cosa tan delicada como es el mundo financiero, y la esperanza es que con todas estas historias, pues bueno, se regule un poquito todo esto, ¿no? Y lo que comentabas, el comportamiento de la bolsa por los bancos, porque en España más que en Alemania, recordamos que el IBEX son las 35 empresas más fuertes de la bolsa española. El IBEX, la gran diferencia con las demás bolsas es que es un IBEX bancario. Es decir, donde prácticamente entre el Santander y el BBV, por lo grandes que son, marcan el índice. Por eso normalmente los fondos de inversión van al Eurostoxx, que son índices europeos que son más tranquilos. Por eso las diferencias. Bueno, Javier, ¿cuál es el perfil ahora mismo? Entre los dos no llegan a Telefónica. Sí, bueno, los dos no llegan todavía a pero Telefónica. Bueno, pero claro, pero Telefónica más tranquila, no levanta cabeza el del año 2000, ¿no? Javier, el perfil ahora mismo del afectado de la cláusula suelo, ¿cuál es el perfil? ¿Persona con No, el perfil bajo, afectado medio, de la alto? cláusula suelo es todo el mundo. Hay una cosa que es una gran verdad. Tú necesitas un crédito y tú te vas a una entidad financiera. Hay momentos en que tú no puedes exigir porque tú no tienes la sartén por el mango, lo ha dicho él perfectamente. Entonces aceptas unas condiciones. También es cierto que ni el propio banco ni los usuarios pensábamos en esta brutal caída del precio del dinero. Ni el más avispado pensaba que esto iba a suceder, que el dinero cayera de esta manera y que estuviera durante todo este tiempo cayendo y con una perspectiva además de que no va a subir por lo menos en bastante tiempo, el tema del dinero. Porque el tema del dinero va muy relacionado con el IPC, con los crecimientos y demás, y entonces es cuando marca el Banco, en este caso el Banco Central Europeo, si tiene que subir el precio del dinero o no tiene que subir. Si, por ejemplo, el IPC de la Unión Europea se dispara, no le quedará a Draghi más remedio que subir el precio del dinero para intentar corregir la inflación del IPC. Pero lo que estamos hablando fundamentalmente es que todo el mundo tiene una cláusula suelo. Porque, entre otras cosas, estaba encajada por ahí de una manera muy cruel y muy oscura. Y también hay que decir que los notarios no estuvieron muy duchos haciendo hincapié en la cláusula suelo cuando estaba leyendo el tema de la hipoteca, que tienen una parte de responsabilidad. Más luego la parte de responsabilidad que se tiene todo el mundo en esta bonanza económica, cuando había una cuestión que estaba muy clara, que tú no podías dar una hipoteca a aquella persona que la hipoteca supusiera más del 30% de su renta que tuviera de renta. Y hubo gente que dio hipotecas a personas hasta el 50% de su sueldo, que estaba muy claro que no lo podía pagar, pero el banco lo que decía es que quería colocar el dinero porque pensaba que siempre el bien estaba garantizado. Y hay que explicar dos cosas. Existen, porque la gente dice, ¿y por qué no se conforman con el piso? Es verdad que en otros países no pasa esto. Y voy a explicar por qué. Yo mañana, cuando yo compro este local donde tenemos los estudios,
yo no hago una hipoteca, yo hago un leasing. Si mañana me va mal, el banco no me puede reclamar nada, se queda con el inmueble, porque solo responde el inmueble. ¿Y por qué en leasing responde el inmueble y en hipoteca no responde el inmueble? ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que se puede preguntar la gente? Pues porque en este país se decidió que no, mientras en otros países la hipoteca va exactamente sobre el inmueble. Pero también existe una cosa, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Aquí hay gente que ha comprado el piso con el 100% y el 100% del dinero lo ha puesto el banco. En el momento que el inmueble responda solo el inmueble, que yo creo que debería ser así, las ventas de inmuebles se van a parar porque no te van a exigir el 20%. A lo mejor el banco te exige que tú pongas el 40% del dinero del valor, porque ya no van, como yo solo soy del inmueble, tengo que garantizarme que ese inmueble suba o baje los 40 años que está hablando, me lo tengo que garantizar. Entonces ya no te exijo que tengas un ahorro del 20% y te doy el 80% de hipoteca. A lo mejor te doy el 60% de hipoteca. Y cambiaría el tipo de hipotecas. Es decir, que hemos cogido hipotecas muy fáciles, de aquí cualquiera cogió una hipoteca, cuando en otros países coger una hipoteca es mucho más complicado que era en España. Si cambiamos las condiciones, los futuros adquisidores de viviendas, de inmuebles, de naves, tendrán otro tipo de condiciones en la hipoteca. Y a lo mejor ya no le van a financiar el 80%, le financiarán lo que quiera el banco, si solo se va a responder por el inmueble. Eso es lo que se tiene que decir en el Consejo de Ministros y, sobre todo, para todo el mundo que tenga hipoteca, cojan ustedes la hipoteca. Si quieren, se pueden esperar hasta el viernes a ver qué dice el Consejo de Ministros, si pueden recuperar su dinero en el banco. Pero lo que les aseguro a todos es que si tienen dinero, recupérenlo. Recuperen su dinero. El banco no ha perdonado nunca a nadie. Si en este momento son las personas las que tienen el dinero, no se lo perdonen ustedes a la banca. Es su dinero. O sea, lo han pagado de más, lo han cobrado de más. Incluso a los que le hayan quitado la casa, incluso a los que lo hayan dado en dación en pago. Todo el mundo tiene derecho a recuperar un dinero que le han cobrado de Javier, más. ¿tú recomiendas entonces que se busque un abogado o que hagan? Vamos a ver, hay asociaciones que están en Medina del Campo y en la asociación. Hay abogados especialistas en este tema. Y desde luego, también, y lo voy a decir así, no acepte que el abogado le cobre por mirárselo, porque el abogado también, con perdón, tiene un chollo con este tema, porque el abogado tiene dos cuestiones muy claras. El abogado gana el dinero a la caja porque le tiene que pagar las costas y luego cobrará una parte de lo que el abogado recupere, que lo tendrán que negociar con el abogado, pero no vayan a un abogado y dice, te voy a mirar la hipoteca y te voy a cobrar 500 euros por mirarte la hipoteca. Pues no se la den. Hay otros abogados que no le van a cobrar nada. Entonces váyanse a especialistas que le digan, les asesoren y, sobre todo, no tendrán que pagar nada de dinero porque, sobre todo, el dinero es suyo. Y si el Consejo de Ministros dicen que lo van a poder recuperar yendo al banco, no se crea ninguna película del banco que no sea que le devuelvan hasta el último euro que usted ha pagado de más. Es lo que tiene que hacer. Miguel Ángel, 30 segundos, estamos ya fuera de tiempo. Sí, bueno, simplemente lo que ha dicho Javier, por una parte, si legalmente se puede reclamar, pues se reclame, ¿no? Y luego tengamos en cuenta que la vida, y menos en la economía, no hay nada bueno, bonito y barato, ¿eh? Es decir, si complicamos el tema de los créditos, porque la dación de pago, etcétera, 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 lógicamente la banca nos va a poner más problemas para el crédito. Si las familias españolas tienen, la mayoría, una vivienda, es porque hay que reconocer que el crédito hipotecario en España ha sido muy bueno. Javier, pendientes mañana de ese Consejo de Ministros y yo me imagino que no será la última vez que hablemos de las cláusulas suelo porque esto puede traer cola, ¿eh? Y sobre todo que lo que la gente no conoce es la cantidad de dinero que tiene que devolver, ¿eh? La cantidad de dinero, la cantidad de medinenses que tienen un montón de dinero, que no saben que lo tienen ahora y lo tienen de verdad, que lo pueden recuperar y lo pueden volver a conseguir. Miguel Ángel, Javier, gracias. Hasta otra ocasión.